En el caso de mi obra, ¿no? De mi obra tengo como un grupo de series así conformadas en un grupo de series que creo que son las más importantes, aunque tengo otras que no las considero importantes por ahora, ¿no? Pero sí, en el caso de Ciudadano X es una serie que me sirvió en un momento de mi carrera como fotógrafo, o más como fotógrafo, como artista, ¿no? Como creador. Me sirvió como una especie de diálogo de interior, ¿no? Como también una especie de reencuentro conmigo mismo, de cuestionarme cosas o maneras de ver la sociedad, de ver mi país, de ver mi familia, de verme a mí como sujeto, parte de un colectivo. Y fue más que todo hacer este grupo de fotografías que pertenecen a esta serie, fue como hacer o escribir un diario de mi propia vida, ¿no? O de mi propia percepción de la realidad, de mi interactuar con el otro. Y ahí está un poco reflejada la manera de ver. También fue, creo que una de las series donde me propuse por primera vez el trabajar con personas, ¿no? Usar la persona como soporte para excusar o de hablar, ¿no? En mis imágenes. Otra serie que también es importante, porque es una serie quizás intermedia, es Frozen. Fue Frozen por ese estado de congelado, ¿no? De estar rígido, donde no hay mucha acción. Fue una época también donde no pasaban muchas cosas importantes en mi vida, donde sentía también un miedo de pérdida, de no reencuentro, de no volver a verme a mí como creador, ¿no? Y ese miedo también a no crear. Y en esa serie me propuso un poco como usar el desnudo, como vínculo para hablarte quizás de cosas más existenciales, cosas más políticas, más sociales, ¿no? Por eso en serie son poses quizás punzantes, son desnudos grotescos, cuerpo un poco como que donde no están esta belleza acostumbrada uno a ver en las películas estas de Hollywood, de ver en las revistas estas de moda, sino son unas bellezas feas, ¿no? Pues bellezas donde la imperfección es lo que hace interesante estos cuerpos, ¿no? Y ahí creo que era eso, ¿no? El cuerpo era como el anzuelo para enganchar al espectador, y el título de la obra era como ese veneno, ¿no? Que la persona poco a poco iba como que apoderándose de su cuerpo, de su pensamiento, de su accionar, ¿no? Luego tengo otra serie que se llama Sagradamente Obsceno, que yo no la considero una serie en sí, sino es como una especie de sago, donde trato de agrupar un grupo de fotografías donde tienen un modo operandi muy similar, donde uso los genitales humanos como fondo o como parte de una escenografía, y también utilizo en algunos casos, o en la gran mayoría de los casos, íconos religiosos o símbolos políticos, para un poco también llamar la atención sobre aspectos de la vida, ¿no? Y ahí quizás nunca me ha interesado esa serie, verla como una serie erótica, porque no busco un placer visual cuando uno ve estos genitales, ¿no? Que se exponen en esta fotografía, sino busco una manera más que todo dialogar con el espectador, que el espectador se siente un poco con dudas, ¿no? De por qué esta manera de crear, y quizás
que el título sea la manera de anclar la idea, ¿no? Y que el espectador, a través de la pregunta, pueda quizás llegar también a un grupo de respuestas o quizás llegar a otras preguntas, ¿no? Y es eso, ¿no? Sagradamente Océano es esa manera de un poco dialogar a partir de esas partes del cuerpo que son vedadas o que son un poco obscenas o más vistas por muchas personas, ¿no? Pero que también son parte de la vida y son parte también de nuestra existencia como especie, ¿no? Y por último también tengo una serie que se llama Love Isn't Forever, Money Is, que es la conocí, esta serie siento que es como la serie donde un poco se resumen todas estas inquietudes de series anteriores, y también siento como es una serie quizás más ambiciosa en cuanto a la escenografía, al uso de vestuario, de maquillaje, a la búsqueda de los personajes, ¿no? Donde también el uso del color, los contrastes de colores, la belleza de la obra visual, ¿no? En cuanto a la armonía esta de cromática. Pero también es una armonía donde las poses, de lo que se habla en la obra, crea una especie de confusión o quizás de caos dentro del espectador, porque es bella por una parte, pero también es chocante y grotesca por otra, al mismo tiempo, ¿no? Es como esa relación de amor-odio que sentimos hacia una persona o hacia algo, pero que sabemos que nos daña y no queremos desprendernos de eso, ¿no? Y aquí en esta serie un poco me propongo mostrar, ¿no? Estos elementos de cambio, donde lo que antes para alguien fue importante deja de serlo, lo que antes pudo haber sido sagrado se convierte en algo como normal, natural, quizás hasta burdo, ¿no? Y como las ideologías, como los símbolos, como los recuerdos dejan de prestar importancia, y como otras cosas empiezan a tomar como protagonismo en nuestras vidas. Y es un poco eso, ¿no? Cómo cambian los países, cómo cambia la sociedad, las sociedades, cómo cambia la manera de ver, de concebir, ¿no? La realidad. Y eso también quizás sea también por el paso de los años, ¿no? Que lo que antes para nosotros era importante, hoy no deja de serlo. Y otras cosas que quizás eran algo común, algo sin importancia, recobra gran protagonismo en nuestras vidas, ¿no? Y es eso, ¿no? Es como se transforma todo. Y el título es como un juego, ¿no? Es como un juego ese de que hay cosas como que sí, que lo pueden transformar todo, y hay otras cosas que parecen tan sagradas y también se pueden perder, ¿no? Que puede ser como el ejemplo del amor, que puede ser algo tan sagrado y se puede convertir como en algo burdo al mismo tiempo.